Vamos a esta hora de la mañana con una entrevista. Nos acompaña el doctor Ramiro García, al otro lado de la línea, una entrevista vía Zoom, y vamos a analizar algunos temas de interés. Y efectivamente vamos a empezar con una publicación, 2 tweets que salió justamente la cuenta Ramiro García F. Y ponemos en Twitter en pantalla en donde se refería al tema de los candidatos presidenciales. Y señalaba lo siguiente, no le saca 4 puntos Yacu Pérez a Otto Sonnenholder, no hay empate técnico ni pelea voto a voto, la que tiene que preocuparse es Luisa González. En otro tuit que también se envió, decía lo siguiente, señalo que Yacu Pérez está arriba de Otto y que podría entrar cómodamente a la segunda vuelta, y los que me saltan a la yugular no son los partidarios de Otto, sino los correístas. Le tienen terror a Yacu, saben que en segunda vuelta se los come como pan. Doctor, como preámbulo pusimos justamente estos tweets que fueron publicados en su cuenta. Recibió una serie de ataques directamente a la yugular. Le pregunto, doctor, buenos días y bienvenido. Buenos días, un saludo para todos los oyentes de mi querida Cuenca, con quien me une además tantos lazos afectivos, personales, profesionales, académicos. Muy bien. Y gracias por la invitación. Doctor, estamos sin cámara, no sé si me ayuda encendiendo su cámara, por favor. Sí, estoy con algún problema en la cámara, si son tan amables y lo podemos hacer sin cámara y con el video, porque tiene algún problema la cámara de mi dispositivo. Perfecto, doctor. Vamos nomás entrando en materia, entonces vamos a ubicar una fotografía en donde es importante tener estos diálogos. Después de la publicación de estos tweets, ¿qué pasó, doctor? ¿Le saltaron a la yugular? Sí. Bueno, lo que pasa es que se utilizan las encuestas y se utilizan supuestos sondeos como un instrumento de campaña, ¿no? Tratando de ubicar, tratando de posicionar a uno u otro candidato y claro, tratando de generar una percepción de fortaleza, de manera que la gente no considere como un desperdicio del voto el votar por tal o cual candidato, cuando lo que debería hacerse no es vender la idea de un candidato con posibilidades, sino un candidato con propuestas. Lastimosamente, en las últimas campañas, pues, hemos tenido un clivaje correísmo-anticorreísmo, que de una u otra manera pues, ha llevado al electorado a optar por quien tenga mayor posibilidad de enfrentar al correísmo eventualmente una segunda vuelta. Y es así como Lasso, por ejemplo, obtuvo un 21% en una primera vuelta y pasa del 21% al 52% en la segunda, con, claro, casi triplicando su votación, con quienes consideraban que el correísmo no es una opción válida de gobierno. Así es, claramente, efectivamente, los datos lo demuestran. Pero ¿de dónde saca esta publicación? En donde señalaba claramente que le saca 4 puntos Yacu a Otto. A ver, a Otto Sonnenholder últimamente lo han ubicado como uno de los candidatos que podía terciar las elecciones con la candidata del correísmo, Luisa González. ¿De dónde sale esta publicación? ¿De dónde salen estos 4 puntos que Yacu Pérez estaría por encima de Otto Sonnenholder? Mire, desde hace 5 elecciones, algunos compañeros profesores universitarios del área de matemáticas y estadística, además totalmente alejados de la lógica partidaria, partidista política, han hecho una serie de sondeos y en 4 elecciones han sido, pero absolutamente exactos, excepto en la última, en donde no hicieron sondeos como la vez pasada, sino que más bien cambiaron la modalidad, digamos, la metodología, y se basaron en las encuestas hechas por las encuestadoras comerciales, y en base de eso hicieron los ajustes. Ahí sí fue un desastre. Me refiero a la última elección de alcaldes y prefectos, las elecciones locales. Pero en las 4 elecciones anteriores 4 o 5 han sido totalmente exactos. Bueno, pues hoy han vuelto a la vieja metodología y han tenido la gentileza de pasarme los datos, pues, y como siempre lo han hecho.
y Yacu está así claramente arriba del resto del pelotón. Más bien, yo lo que veo igual es el intento de algunos sectores empresariales, algunos sectores de prensa, de ubicar a Sonnenholzner como alguien que tiene posibilidades de pasar a la segunda vuelta, pero lo veo muy, muy complicado. Así como igual veo muy complicado que el correísmo gane en primera vuelta, como viene anunciando desde hace rato. Recordemos que en 2017 obtuvieron el 39% con Rafael Correa de presidente de la República, con el control no solamente de todos los controles y de todos los poderes, sino también de toda la maquinaria estatal y de toda la infraestructura de comunicación que se creó en el correísmo alrededor del Estado. Y sacaron el 39%. 4 años más tarde, con Arauz, sacaron el 32%, es decir, bajaron 7 puntos. Esos han sido los dos históricos de elecciones presidenciales. Pero ¿qué pasa con las elecciones locales? En las elecciones locales, en 2019, el correísmo obtiene un 24% nacional. Estas elecciones, aun cuando ganaron algunos cargos importantísimos, ¿no? Como la alcaldía de Quito, la prefectura de Pichincha, la alcaldía de Guayaquil, la prefectura del Guayas, la prefectura de La Suay, paradójicamente a nivel nacional bajan un punto. La pregunta es, ¿por qué ganan, pese a haber bajado un punto? ¿Por qué ganaron ahora y perdieron antes? Porque los rivales perdieron mucho más puntos de lo que ellos. Es decir, el correísmo, con el mismo 31%, 32% que sacó en Guayaquil, pudo ganar ahora a una Cynthia Viteri que bajó del 52% al 28%. Entonces, pero claro, para efectos de la elección nacional, lo importante es la media nacional. Estamos hablando de alrededor del 23%. Para ganar en primera vuelta, debería haber subido de febrero, que se realizaron las elecciones locales, a agosto, es decir, en 6 meses, 17 puntos. Es decir, prácticamente haber duplicado su votación, lo cual es totalmente irreal. Más todavía cuando vemos que realmente los candidatos escogidos por el correísmo, pues, no son candidatos que hayan sido designados por su altísima popularidad o por su, digamos, por las bondades de su discurso y de su imagen, sino por una adscripción y una lealtad a toda prueba. Y eso ha hecho que resignen la posibilidad de poner a otro gran candidato. El último gran candidato que tuvieron fue Lenín Moreno, que recordemos que en 2017 era un candidatazo. Y con Rafael Correa de presidente, pues era un triunfo seguro. Y sin embargo, saca un 39% y en la segunda vuelta gana por un punto y con las justas y con mucha duda sobre la legitimidad del resultado final. Así que hablar de un correísmo que alcance el 40% me parece lógicamente improcedente. Las elecciones, los resultados electorales no es una cuestión de magia o de adivinación, es decir, nadie tiene la bolita mágica. Es una cuestión de análisis de datos, de macrodatos, de cómo han ido evolucionando las elecciones y las votaciones desde por lo menos 4 o 5 elecciones. Y eso es lo que se tiene que analizar. Por ejemplo, un dato interesante es que la última elección presidencial, en la elección que gana Lasso en la primera vuelta, el voto del centro hacia la izquierda representa casi el 65%. O sea, recordemos que saca 32% Arauz, 20% Yacu, 52%, y 15% Hervas. Es decir, el 67% votó ideológicamente del centro hacia la izquierda. Por supuesto, no voy a decir que el voto ecuatoriano es un voto ideológico y que aquí son los partidos los que mueven. No, por supuesto que no es así. Pero es un dato interesante que más del 65% votó del centro hacia la izquierda. Y del centro hacia la derecha, pues claro, estaba la votación de Lasso, que era del 21%, la votación de Freire, que fue de alrededor del 5 o 6%, 28%. Claro, ahora la pregunta es, ¿la derecha, después del gobierno de Lasso, se ha fortalecido o se ha debilitado? Y yo creo que cualquiera con 2 dedos de frente va a decir que se ha debilitado. Ese ideario que nos vendieron hace 2 años y medio, de la persona exitosa en lo privado que podría replicar en lo público su gestión, la persona que además, o el grupo
que además, como tienen mucha plata, entonces no necesitan robar y van a hacer una gestión honesta, pues yo creo que se la tiró abajo el Lazo y su gobierno, ¿no? Porque con todos los problemas de corrupción, del cuñado, de León de Troya, o como se llamaba este caso, y con este último escándalo del ministro de Trabajo, donde el subsecretario reconoce haber recibido coimas dentro del propio ministerio y le pide hasta disculpas. Es decir, yo creo que esa idea del empresario exitoso que en base de ese éxito viene a administrar como una empresa al país y a generar ese mismo éxito, pues yo creo que durante un buen tiempo va a ser difícil de vender al electorado después de un gobierno como el de Lazo, en donde claramente los servicios públicos están insoletas, en donde no ha habido ninguna inversión social, donde la seguridad ciudadana está por los suelos, donde la seguridad social es un desastre. Entonces es muy difícil vender esa idea de que, bueno, hemos sido exitosos en lo privado, que sí han sido, y vamos ahora a ser exitosos en lo público, que no han podido serlo. Doctor. Así que, dígame. Muy bien, muy bien. Estamos bien claros en eso y efectivamente termina aterrizando la premisa en lo que publica su persona, en donde señalaba claramente que le sacaba 4 puntos Yaku a Otto Sonnenhösner. Por lo menos, ojo, por lo menos. Lo que pasa es que además hay un punto que hay que tomar en cuenta. Y es que las encuestas, mejor dicho, mucho del voto de Yaku Pérez no es encuestable. Es decir, ¿cuál es la metodología de las encuestadoras? Las encuestadoras lo hacen o por teléfono o envían a su gente a las calles y hacen preguntas persona a persona. Pero claro, esos encuestadores no llegan a las comunidades indígenas, no llegan a los sectores urbanos marginales. No, o sea, es una votación urbana clase media, digamos, en donde, claro, no está el grueso de la votación de Yaku Pérez. Además, la pregunta es, ¿cómo se va a comportar el electorado Pachacuti, por ejemplo? Que si bien no está dentro de la coalición de Yaku Pérez, pero ¿a quién van a ver como su referente en estas elecciones? ¿Será que lo ven a Yaku Pérez o a Otto Sonnenhösner? No, entonces, con esa lógica van directamente a Yaku Pérez. Dos dedos de frente va a entender que evidentemente Yaku va a tener mucho más referencialidad en el sector indígena, por ejemplo, y en ciertos sectores rurales de la costa, que el propio Sonnenhösner, ¿no? Donde por obvias razones, es decir, no hay que explicar mucho esto. Doctor, ¿cuál sería la intención entonces? ¿Cuál sería la intención de ubicarlo a Otto Sonnenhösner como candidato que le apunta al segundo puesto en las elecciones presidenciales? ¿Qué hay detrás de aquello? Porque ya en esta semana y la semana anterior empezaban a generar unos sondeos, salió esta semana unas encuestas en el que señalaba claramente de que Yaku Pérez crece poquito, pero que Otto Sonnenhösner empieza a crecer de manera acelerada. Entonces aquí nos queda hacer una pregunta: ¿cuál sería la intención de querer o tratar de hacer posesionar al candidato Otto Sonnenhösner como candidato que terciará la presidencia con el candidato del correísmo? Mire, así como hablábamos hace un rato de a quién pueden ver con mayor referencialidad los sectores indígenas o los sectores urbanos marginales, la pregunta es, ¿a quién van a ver con mayor referencialidad los sectores empresariales, los sectores industriales, los sectores bancarios, financieros, los medios de comunicación tradicionales? Pues obviamente no lo van a ver a Yaku Pérez, lo van a ver a Otto Sonnenhösner. Y por supuesto hay la esperanza de parte de esos sectores de que Sonnenhösner pueda llegar a la segunda vuelta, y en el entendido de que cualquiera que llegue en la segunda vuelta podría ganarle al correísmo por el anticorreísmo tan fuerte que existe. Yo creo que esto es un poco quimérico, ¿no? Porque eso significaría que la derecha vuelva con la misma receta a meter un candidato, y eso ya lo veo complicadísimo, porque a diferencia de hace 2 años y medio la derecha tenía un gran candidato, es decir, Lazo, más allá de que tenga mucho poco carisma, qué sé yo, pero Lazo es un tipo que ya venía tres campañas, es decir, ya tenía un posicionamiento de público y político muy, muy fuerte. Entonces, claro, la derecha tenía una campaña, un candidato fuerte. Hoy la derecha no lo tiene. Es decir, a Sonnenhösner apenas lo conocimos hace 4 años
cuando es designado vicepresidente de la República. Y luego renuncia a la vicepresidencia, además de una temporada muy compleja y muy cuestionada en cuanto al manejo de la pandemia. Así que yo, desde la racionalidad, creo, desde la lógica de la estadística y del precedente numérico, pues le veo dificilísimo que nuevamente, primero que la derecha nuevamente llegue. Eso creo que pasará un buen tiempo después del gobierno de Lasso para que un candidato de derechas pueda tener alguna opción presidencial. Punto uno. Punto dos, ¿cuál es la intención? La intención es tratar de convencer a la gente. Eso es un fenómeno de posverdad, es decir, cuando los deseos y las ideologías se tratan de hacerse, de ser más fuerte que la verdad empírica y que los hechos demostrables. Y los hechos demostrables está claro, es decir, el 67% de la gente votó del centro hacia la izquierda la vez pasada. La pregunta es, ¿la izquierda se ha debilitado o se ha fortalecido después del gobierno de Lasso? Desde mi punto de vista, se ha fortalecido. Segundo, ¿quién es el candidato del centro hacia la izquierda que tiene mayor referencialidad? Pues yo creo que, sin duda, Yacu. Y tercero, la derecha, después del gobierno de Lasso, ¿se ha fortalecido o se ha debilitado? Creo que se ha debilitado. Entonces, claro, los candidatos que llegan con un discurso de economía liberal, con un discurso de libre empresa, con un discurso de vamos a replicar, porque como hemos sido grandes empresarios, ahora vamos a ser grandes presidentes, pues yo creo que ese ideario, esa idea sociocultural, sociopolítica, pues se la tiró abajo Lasso en estos 2 años y medio, ¿no? Así que le veo muy difícil que lo puedan hacer. Obviamente van a tratar hasta el final. Veo encuestas, vi una encuesta hoy en la mañana en donde le ponían segundo a Sonnenholzner 2-1 por encima de Yacu. O sea, son para morirse de risa. Pero bueno, claro, en el campo de la política, aquí al menos en el Ecuador todo vale, y digo aquí en el Ecuador porque en otros países a las encuestas que mienten de esa forma tan descarada los procesan civil y penalmente. Doctor, son encuestas hechas a conveniencia del candidato, pagadas por sectores que, por ejemplo, usted me nombró un sector, el sector empresarial, que le gustaría tener en una segunda vuelta a Otto Sonnenholzner que a un Yacu Pérez. Entonces aquí vale la pena preguntar, ¿son encuestas a conveniencia de los candidatos? Si bien es cierto, no pueden ser hechas por los mismos candidatos, aunque sí hay encuestas que son hechas por los mismos candidatos, pero hay otras encuestas que son realizadas por sectores que les interesa tener en la papeleta, en la segunda vuelta electoral, a un candidato como Otto Sonnenholzner para la presidencia de la República. Entonces, estas encuestas son hechas a conveniencia, porque ya están hablando sobre el tema de un empate técnico, de que va a estar disputada la presidencia de la República, no el primer puesto, sino el segundo, que hoy en día, teniendo el segundo, ya se lo aseguran a la presidencia, porque Luisa González no es una candidata como para que tenga la presidencia de la República. No hay ni empate técnico ni disputa por el segundo puesto. Eso sí, le doy, y acuérdese de mí, después de la elección de primera vuelta, me invitan nuevamente y analizamos si quiere los datos. Pero no es así. Esto responde a lo que los gringos llaman wishful thinking, ¿no? Es decir, creer que las cosas se pueden materializar por el hecho de que yo las deseo, las piense. A ver, yo voy este fin de semana a Cuenca y quiero tener un clima soleado. O sea, el hecho de que yo lo quiera no significa que el clima va a cambiar. Los encuestadores deberían funcionar más como climatólogos que como sastres. El problema es que funciona como sastres. O sea, a ver, usted págueme la encuesta y yo se la hago a la medida. Entonces, claro, obviamente al que paga la encuesta no le puede decir, ¿sabe qué? Usted no tiene ninguna posibilidad, porque después de eso se va el cliente. Entonces, claro, hay que decirle, mire, ¿sabe qué? Usted tiene la posibilidad, usted está bien, pero necesita subir un poco. Y claro, obviamente, no solamente le vendo la encuesta, también le vendo mi asesoría. Entonces, yo voy a ser su asesor y usted va a ir subiendo. Y en la medida que van pasando las semanas, le hago otra medición y en donde en verdad, claro, gracias a mi trabajo subió. Y luego, y sigue subiendo, y sigue subiendo, y sigue subiendo, supuestamente. Y luego llega el día de la encuesta real, que es la de la elección. Y claro, no se les ocurre a los encuestadores mejor idea que decir, nos hicieron fraude. Entonces, esa ha sido un poco la película de las encuestadores en los últimos, no hablo de los últimos 10 años, hablo de los últimos 40 años. O sea, usted recuerde
que hasta el día de las elecciones a Jaime Nebot le daban como ganador frente a Dalao Bucaram, por ejemplo, me acuerdo en 1996. Y era de reírse, porque claramente Bucaram estaba muy arriba. Y claro, luego salieron los encuestadores a decir, bueno, algo pasó. Nebot mismo dijo, creo que nos han mentido los encuestadores. Y así, esa ha sido la tónica de cada una de las elecciones. Entonces, en lo que menos creo yo, ojo, son las encuestas. Obviamente, a los amigos que le comento, ellos, más que una encuesta, es un ejercicio académico. Ellos lo toman a cada elección como una especie de ejercicio académico de práctica matemática. Y por supuesto, esto ha hecho que tengan una precisión muchísimo mayor que las encuestas comerciales. Muy bien, doctor. Pero insisto, yo creo que en este caso, además, sin ver encuestas, ojo, no necesito ver encuestas, sin ver encuestas, que me digan que después del gobierno de Lasso está más fuerte el gobierno de derecha, el candidato de la derecha, que el candidato de referencial de la izquierda, es para morirse de risa. Me están viendo la cara de tonto. Eso no tiene ninguna lógica. Muy bien, doctor, ¿no cree que sería el tema de este empate técnico, la pelea voto a voto, no cree que sería una especie como para ir ablandando a la opinión pública? Porque esto ya tenemos un escenario quizás referente en el año 2021, cuando a Yacu Pérez estaba en la segunda vuelta y después de un rato al otro subió Lasso a la segunda vuelta y por poco, por unos votos nomás escasos, quedó Yacu Pérez. Ahí sí la derecha tenía, ojo, habíamos pasado 14 años de gobiernos correístas, los 10 de Correa y los 4 de Moreno, elegido por el correísta, ¿verdad? Trataron de posicionar, no, es que Lasso es Moreno. No, Moreno fue elegido por el correísmo y ya está, punto. Entonces, claro, teníamos 14 años de gobiernos correístas, teníamos un candidato de derechas que venía terciando 2 elecciones y que esta era la tercera vez, con un altísimo nivel de conocimiento público, con un altísimo nivel de referencialidad política, y más bien ahí lo que fue súper, no digo extraño, pero que fue así todo choqueante, fue ver la gran votación de Yacu Pérez. Es decir, Yacu Pérez, y eso es lo interesante, nos plantea una opción clara frente al correísmo dentro de la vereda de izquierdas. Sí, independientemente de qué consideremos como izquierda o a cuál sector consideramos más de izquierda o menos de izquierda que otro, pero evidentemente, por primera vez en 14 años, había un candidato que del centro hacia la izquierda podía enfrentar al correísmo desde su propia vereda ideológica. Eso fue súper interesante. Y claro, esa subida de Yacu Pérez que nadie la esperaba, que ahora en cambio no es inesperada ni mucho menos, ahora es lógica, porque estamos hablando de un porcentaje de alrededor de lo mismo que sacó la vez pasada, si no es más. O sea, la diferencia es que ahora Yacu Pérez tiene más nivel de conocimiento, más nivel de identificación pública y política que lo que tenía hace 2 años y medio. Entonces, yo creo que, o sea, que nos traten de vender la idea de que todavía tenemos un candidato de derechas fuerte después de un gobierno de derecha con tantos errores y tantas fallas. Me parece que un poco se está insultando la inteligencia del electorado. Doctor, ¿no? Pero no estamos considerando un tema muy importante. Óscar Ayerbe, que es también una de las personas que ha generado opinión pública en materia de las elecciones presidenciales, anuncia el asunto del fraude electoral y señala que es evidente. Yo aquí lo pude entrevistar en este medio de comunicación. Por un lado están estas encuestas chimbadoras, estas encuestas fantoches que tratan de hacer subir a un candidato de la derecha que está representado por Otto Sonnenhösner, y por el otro lado está la sombra del fraude electoral que lo anuncia Óscar Ayerbe, que dice que es inevitable totalmente, y ahí juega un papel preponderante el tema de las encuestas para bajar la opinión pública y decir, muy bien, las encuestas ya nos dijeron que iba a ir Otto, entonces Yacu nuevamente queda por poquito, así como quedó en el año 2021. Yo lo veo muy complicado. Lo veo muy complicado porque me parece totalmente ficticio el porcentaje que están manejando de apoyo a Otto, ¿no? Que además lo conozco, me parece una buena persona, no tengo nada en contra de él, pero me parece totalmente irreal
ese supuesto porcentaje de votación que se le atribuye. Eso por un lado. Por otro lado, también me parece irreal el porcentaje de votación que se le atribuye a Yacu Pérez. Me parece que mientras a alguno artificialmente se le está subiendo, al otro artificialmente se le está bajando. Muy bien, bien claro ese tema. Ahora, ¿qué pasa con los otros candidatos? Por ejemplo, también lo he escuchado mucho a Fernando Villavicencio, por otro lado. Otro de los candidatos que se pelea también es, por ejemplo, Jan Topic, que no sé hasta qué punto usted tiene el cálculo, cómo están los números ahí, los números que usted tenga. Con respecto a Jan Topic y Fernando Villavicencio, ¿están subiendo o no están subiendo ellos? Mire, a mí la candidatura de Fernando Villavicencio me parece súper interesante. Es una candidatura, primero que es una candidatura con pocos recursos y sin embargo con un voto duro muy fuerte. Es decir, esto no es el fin, sino el inicio de una carrera política de Villavicencio, me parece a mí. Empieza con un porcentaje, creo yo, bastante interesante. Yo creo que él sacará bastante por encima del 10%, que eso ya lo ubica como un candidato de mucha expectativa. Tiene un discurso fuerte y claramente definido, a diferencia de los otros candidatos en donde los discursos son medio difusos. Si usted se pone a analizar entre los discursos de Topic, de Sonnenholzner y de un par más, casi no hay diferencia. Casi no hay diferencia. Los discursos que realmente hacen diferencia son el discurso del correísmo, que básicamente es vamos a tirarnos abajo todo, vamos a volver a traer a nuestro líder, vamos a eliminar la relación indefinida y alístense que nos vamos a convertir en otra Nicaragua. Pero fuera de eso, claro, los discursos no son muy definidos. El discurso de Villavicencio sí, es un discurso de anticorrupción muy claro, así como el discurso de Topic es un discurso de seguridad ciudadana muy claro. Ahora, el problema es que no han sabido de una u otra manera salir de esos nichos de discurso. Entonces, claro, uno se pregunta, ok, listo, ya estamos claros de que Topic es un experto en seguridad, pero ¿qué va a hacer sobre seguridad social? A ver, cuéntenos. ¿Qué pasa con seguridad social? ¿Qué pasa con la salud pública? ¿Cuál es su plan para las universidades públicas? ¿Verdad? El sistema universitario público en el que tenemos tantas esperanzas, porque es el futuro de lo que puede hacer este país. Bueno, entonces, con todo eso, pues obviamente, además, añadido el corto tiempo de la campaña, porque, ojo, esta es una campaña cortísima, es la campaña más corta que hemos tenido desde el retorno a la democracia en 1979. Así que la posibilidad para un primerizo, por decirlo de alguna manera, para un candidato que por primera vez se lanza a la presidencia, ya per se es mucho menor. Porque obviamente un candidato, un outsider o un candidato que por primera vez va a la presidencia de la República necesita un alto nivel de conocimiento y identificación. Y eso es muy difícil construirlo en poquísimo tiempo de la campaña electoral. Sí, bien claro. Ahora, el tema del correísmo, ¿cree que le va a resultar manejar esos discursos que ya se había manejado, el tema de la seguridad social? Usted lo dijo hace un instante. Hoy en día ellos están asustados. Dice que todo el tema de la seguridad social es responsabilidad del gobierno neoliberal y el gobierno que los traicionó, que es el gobierno de Lenín Moreno Garcés. Cuando en el año 2015, 2016, 2017 y parte del año 2018, el Seguro Social dejó de recibir más de 9,000 millones de dólares por desaparición del 40% que el correísmo dejó de aportar durante estos años, porque decía que había demasiado, que los asegurados ya no tenían, tenían mucho dinero y que ese dinero pasaba vago y todo eso. Entonces, ¿cree que les va a funcionar nuevamente utilizar estos discursos de reivindicar la seguridad social, ser el segundo país que tiene la seguridad impecable en Latinoamérica, cuando en el año 2015 ellos mismos fueron los que hicieron pacto con esos grupos de delincuencia organizada? ¿Cala este discurso o no cala este discurso? Muy complicado. Yo veo a un correísmo que, claro, empezó muy fuerte. Cuando digo empezó, me refiero a los años 2010, 2012, donde, claro, prácticamente tenían un 75% de respaldo ciudadano.
Un correísmo que ha ido retrocediendo paulatinamente, que en 2017 ya tuvo un 39% que no pudo ganar en primera vuelta, que en 2021 tuvo un 32% donde ya perdió la presidencia. Y yo creo, y también apunte este dato, yo creo que estas elecciones, su porcentaje de respaldo va a ser todavía todavía inferior al de hace 2 años y medio, al de 2021. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que el grueso del electorado, me refiero al electorado de 18 a 32 años, es un electorado muy informado, que además recibe su información en mucho desde las redes sociales. Redes sociales que no olvidan, y no olvidan los aspectos que usted acaba de señalar. Es decir, ¿con qué cara pueden ellos hablar de la seguridad social cuando eliminaron el 40% del aporte estatal? Cuando utilizaron durante 10 años al IES como su caja chica, llenándole de papeles y sacándole la liquidez. Cuando decía el propio Ricardo Patiño que la seguridad social en el Ecuador es un sistema Ponzi, es decir, un sistema de usura y de piramidación fraudulenta. Es muy difícil, de eso es muy difícil volver, de eso es muy difícil regresar. Y claro, el que quiere... Ahora, hay un sector que apoya al correísmo independientemente de quién sea el candidato. Como también hay un voto durísimo y muy fuerte que se opone al correísmo independientemente de quién sea el candidato. Así que yo creo que el correísmo juega mucho a consolidar su votación dura, que cada vez es menor. Creo, insisto, que más bien esta vez va a tener una votación inferior a la del 32% que obtuvo con Arauz. Así que bien lejos del 40% necesario para ganar en una primera vuelta. Creo además que ese clivaje correísmo-anticorreísmo va a funcionar muy fuerte en la segunda vuelta, independientemente de quién entre segundo. Pues así como hay correístas que votarían por el correísmo independientemente de quién sea el candidato, pues hay mucha gente que votaría, entre los cuales me incluyo yo, que votaría por cualquier otro candidato. Sí. En contra del correísmo, porque claro, es una estructura delincuencial que durante 10 años saqueó el país, que además generó una estructura autoritaria y de persecución, antidemocrática totalmente. Así que yo creo que quien llegue a la segunda vuelta, no digo que la tiene fácil, pero la tiene muy, digamos que muy lastrado, ¿no? Muy bien, doctor, ¿no le resulta también al correísmo salir como ovejas y reconocerse como verdaderos borregos hoy en día en esta campaña que han iniciado? ¿No cree que eso le suaviza hacerse ver como borregos? ¿Usted ha visto que continúen con esa campaña? Bueno, yo lo he visto por aquí, hasta andan con borregos jalados. Bueno, yo en redes sociales he visto que esa campaña ya desapareció. Esa campaña la metieron muy fuerte hace más o menos unas 3 semanas y luego desapareció porque empezó a generar rechazo en sus propias huestes. A nadie le gusta que le traten como borrego, pero porque el borrego no solo es manso, también es tonto y va al matadero. Entonces, yo creo que a nadie le gusta que le identifiquen. Además, es una identificación que tiene mucha raigambre religiosa, ¿no? La del cordero, la del buen pastor. Entonces quisieron un poco afincarse en esos conceptos y yo creo que les salió muy mal. Muy tan mal que ya no han insistido en eso y a ninguno de los jerarcas se les ocurre tener un borrego de avatar, ni mucho menos. Muy bien. Que por ahí habrá alguno que todavía, alguno que compró el discurso, seguramente, pero ya como esquema, como estrategia, no lo veo. Muy bien, finalmente, doctor, unas respuestas cortitas. ¿Cree que tengan la calidad moral como para hablar nuevamente de seguridad cuando en el año 2015 se generó este pacto con estos grupos delincuenciales? Bueno, mire, yo creo que todos estamos claros que lo que hoy estamos cosechando ha sido producto de lo que sembró años antes, sobre todo en el gobierno del correísmo, ¿no? Cómo se desmanteló la estructura policial, cómo se desmanteló la estructura militar, cómo se permitió la impregnación de los carteles de la droga en las diferentes instituciones públicas. Y bueno, con todo eso, pues obviamente el resultado es lo que tenemos hoy por hoy. Yo creo muy complicado que se pueda calar nuevamente. Además, ojo, se está tratando de alguna manera de apelar a la estrategia de 2007. El problema es que en 2007 no lo conocíamos a Correa.
y había la expectativa de un presidente joven que venía con nuevas ideas, con un discurso de honestidad y de inclusión. Pues bueno, ahora ya tenemos a un presidente ya no tan joven, ya un sexagenario, que de inclusión nada, que ha sido un perseguidor y un autoritario, que viene además con un discurso de venganza y de prorrogarse en el poder. Y bueno, es una segunda parte bastante más fea que la primera, ¿no? Es como cuando uno va a una saga y la segunda película es mucho peor que la primera, y la tercera mucho peor que la segunda. Bien, así más o menos es esto, ¿no? Yo creo que se me quedó corto el tiempo, doctor. Muchas gracias a usted, doctor, por recibirnos y atender esta entrevista. Gracias a ustedes por la invitación y un saludo para mis queridos amigos y amigas de Cuenca.